en el puesto de asesor y efectivamente, dado que él todavía era bachiller al inicio, luego se graduó, ¿no? Entonces se le alcanzaba algunos temas complementarios para analizar, asesorar, y él directamente también tenía contactos, entiendo, su propia agenda tanto con la alcaldesa como con el gerente municipal metropolitano, ¿no? Pero más allá de eso, en realidad su aporte era más operativo en una serie de procesos, ¿no? Más que en ¿Y también desempeñaba, como dice usted, encargos de la alcaldesa o del gerente municipal siendo asesor de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Era por encargo, por delegación? ¿Era un asesor que compartía funciones? Eventualmente él era requerido y entonces no sé con qué agenda, ¿no? Yo no conocía esa agenda. ¿Él participó en la revisión de la adenda al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla? No que yo conozca directamente ni que algún informe suyo haya servido en un sentido o en otro. ¿Conocía de contrataciones con el Estado o asociaciones público-privadas? Entiendo que en el marco del trabajo fue conociendo, digamos, el marco regulatorio y su aplicación, ¿no? ¿Lo fue conociendo producto del contacto con los temas? Yo entendería, porque ya recordemos que cuando yo tomé la gerencia, él prácticamente ya estaba un año, ¿no? El punto de partida de las negociaciones de la primera adenda al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla fue el acta de acuerdo firmado el 20 de mayo del 2012. ¿No es cierto? A donde yo conozco, sí. ¿Estaba al tanto de las negociaciones o participó en estas negociaciones? Absolutamente. ¿Sabe por qué se dejaron de lado algunos puntos a los que se había llegado a un acuerdo para aceptar puntos que beneficiaban a la concesionaria? Por ejemplo, señora congresista. Hubieron varios puntos que estaban contenidos en el acta de negociación, pero que se desconocieron al momento de suscribir la adenda. No todos los puntos que estuvieron contemplados en el acta de negociación fueron finalmente ratificados cuando se suscribe la adenda. Bueno, como yo le vuelvo a mencionar, el acta de mayo constituyó un insumo para la evaluación que se hizo de mayor profundidad al momento de desarrollar la adenda, y la cual además estuvo sujeta a los informes económicos, financieros, técnicos y legales, tanto de planta como de asesores externos, y en función de eso es que en el marco de la renegociación se cerró los puntos finales que son los que conllevaron a la adenda, ¿no? Claro, hay algunos que llaman más la atención que otros, digamos. En el acta de mayo, básicamente había todo un trabajo de negociación con respecto a lo que se denominaban eventos que reciben el tratamiento de fuerza mayor. Y se sostenía en esa misma acta, es más, tengo acá, está en el punto 7, numeral 2, dice modificar aquellas cláusulas referidas a eventos que reciben el tratamiento de fuerza mayor y que por su naturaleza no ostentan dicha condición. Debe entenderse que las soluciones que se plantean deben considerar el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión. Incluyeron eventos especiales. Eso, por ejemplo, es algo que se negoció en el acta de mayo, pero que no se contempla en la adenda. Sí. Todo este trabajo, digamos, yo efectivamente como gerente no lo he desarrollado solo, sino es parte de un trabajo conjunto y donde se respeta el trabajo de los especialistas. Entonces, han sido en esos temas los asesores legales y concretamente mi subgerente el que ha llevado adelante los procesos en esas partes más específicas, digamos, de la parte legal. Ahora, sobre el tema de caso fortuito, fuerza mayor y eventos geológicos también inclusive, hasta donde se me ha sustentado, la adenda ha tenido mejoras más bien en el efecto, digamos, de definición de estos temas, no por el contrario, ¿no? Yo escuché en una anterior entrevista al anterior gerente, Diego Ferré, donde él justo señalaba estas cosas, ¿no? Pero, en fin, digamos que mi equipo de asesores y todos los asesores, tanto la asesora legal como el subgerente y los asesores externos, tienen claro
de que lo que finalmente quedó en la adenda era lo más positivo para la ciudad que lo que eventualmente hubiera estado antes, ¿no? ¿Y usted piensa lo mismo? ¿Cree que lo que quedó finalmente en la adenda es lo que más beneficiaba a la ciudad? ¿Usted comparte la opinión de su subgerente y de los asesores y especialistas? Es mi entender, señora congresista, porque efectivamente este trabajo, al ser en equipo, se respeta las especialidades. Le pregunto por su posición. Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. En su declaración ante esta comisión, el señor Ferrer Murguía indicó que existían diferencias entre el acta de acuerdo firmada el 20 de mayo del 2011, que es lo que le referí, y la denominada primera adenda firmada el 13 de febrero del 2013, ya que algunas cosas del acuerdo sí se cumplieron. Y leo lo indicado por el señor Ferrer ante esta comisión. Se cumplió el tema del FOMPRI, se cumplió el tema de la ampliación de los 10 años, se cumplió el tema de la devolución del 7%, se cumplió el tema de los intercambios viales, pero, por ejemplo, no se cumplió el tema de la renegociación de las cláusulas de fuerza mayor que le tenían que entregar a OAS, el riesgo de construcción, que era el punto neurálgico del contrato, porque precisamente todo lo que vino después, todos los pagos adicionales, todo el reconocimiento de esos 170 millones, lo que se ha mencionado, se originan como consecuencia precisamente de que la municipalidad se queda con riesgo de construcción que no le correspondía. Entonces, el tema más importante no se negoció, es decir, no solamente no se negoció, sino se negoció a la inversa. Se ampliaron los supuestos en los cuales OAS podía pedir que se le reconociera pagos adicionales. Entonces, ¿el acta modifica el contrato? No, no lo hace, porque como he mencionado hace un momento, incluso después de 2 años se pudo haber traído, como me preguntó la congresista Bartra, ¿por qué no se negoció el tema de la entrega de los peajes? Por supuesto que se hubiera podido negociar, porque a esa fecha ya se tenía un nivel de avance determinado. Señor Arzubialde, usted como subgerente de participación de la inversión privada tuvo conocimiento de cómo se negoció y en qué sentido se planteó el acta de acuerdo firmada el 20 de mayo del 2011. La necesidad de modificar las cláusulas referidas a eventos que recibían en el contrato el tratamiento de fuerza mayor, cuando por su naturaleza no tenían esa condición. ¿Por qué se negoció la primera adenda con la AMSAC forzando la incorporación de eventos especiales que recibían el mismo tratamiento que los eventos de fuerza mayor? Señora Presidenta, yo no estoy de acuerdo con los análisis que hace el señor Ferrer, porque en principio todo lo que se entiende y negociaron en ese momento no tenía mayores sustentos. Ahora bien, luego todos estos aspectos efectivamente se evaluaron y finalmente, a mi entender y al entender de mi equipo legal, lo que se optó finalmente en la adenda era lo más conveniente. ¿Por qué en lugar de reducir los supuestos de fuerza mayor para evitar las consecuencias de su aplicación en la ejecución del contrato, la posibilidad de estas consecuencias se amplió con la figura denominada eventos especiales? Señor Arzubialde, entre el 20 de mayo del 2011 y el 13 de febrero del 2013, fecha en la que se firma la primera adenda, ¿qué fue lo que cambió en la lógica de la Municipalidad Metropolitana de Lima para incluir aún más eventos que no tenían la condición de fuerza mayor, dándoseles el mismo tratamiento? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que existe ese cambio que hace que en lugar de negociar estos incluyan más? Señora Presidenta, mi respuesta es la misma, porque en el análisis que se hizo, nuevamente por mi equipo legal, se entendió que lo que finalmente quedó en la adenda es lo que correspondía hacer frente a lo otro. Yo en ese sentido discrepo con el análisis que se hizo antes por el anterior gerente y más bien mi entender está en que los acuerdos que se tomaron para la adenda eran los más beneficiosos, ¿no? El trato directo que se dio entre el AMSAC y la Municipalidad Metropolitana de Lima fue por ese tema precisamente, y la Municipalidad Metropolitana de Lima tuvo que reconocer 142 millones de dólares que se están pagando por el peaje. ¿Usted dice que es lo correcto? ¿Que eso es lo que su equipo legal le recomendó hacer y por lo tanto usted lo comparte? A ver,
Yo no he tomado conocimiento porque no fue en mi periodo. Efectivamente, esa compensación se dio cuando yo ya no estaba en el cargo, ¿no? Se dio en octubre del 2014, yo me retiré en julio del 2014. Entonces yo no he tenido a vistas los análisis que han podido hacerse y que hayan podido generar los sustentos de esta compensación. Efectivamente debe haber varios aspectos. Leí yo en función de un documento de Contraloría que esos 142 millones tenían varios rubros. Uno era el riesgo geológico, pero había otros rubros en los cuales tenían que ver otros aspectos que no tienen que ver con caso fortuito o fuerza mayor. Lo que le digo, señora congresista, es los 142 millones en todo caso no tienen que ver con compensaciones directamente a esos aspectos, sino a varios otros. Y en todo caso, yo entiendo que el trabajo que se hizo en el momento fue el correcto, sin embargo, no tengo oportunidad de compararlo con lo que fue después la compensación, porque no tengo los elementos de juicio suficientes. Bueno, el 4 de agosto del 2014, en una carta que envía la AMSAC a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ya habla de eventos especiales, ya habla de la configuración de eventos especiales. Sí. El señor Miguel Prialé, en su presentación ante esta comisión investigadora, al referirse a la primera adenda negociada y firmada durante la gestión municipal de la que usted fue teniente alcalde, durante la gestión municipal, indicó textualmente: la modificación que nosotros habíamos planteado en esta acta de acuerdo del 2011 para que el tratamiento de fuerza mayor sea corregido era la cláusula más importante de la negociación. ¿Por qué? Por los costos que ello implicaba. Si nosotros cedíamos y manteníamos esa cláusula, podíamos, de hecho, como de hecho sucedió, cada vez que se desborda el río Rímac, cada vez que se desborda el río Rímac de manera fuerte o muy fuerte, esa obra iba a estar expuesta a resarcimiento por parte de la municipalidad, porque eso iba a ser catalogado como fuerza mayor y eso no era aceptable. Y eso es, en términos económicos, sumamente costoso. Como dicho sea de paso, lo mostró y lo sigue mostrando cada vez que tenemos un niño costero o un niño alto. Justamente yo diría que por eso, esa era una línea roja que nosotros expusimos y dijimos: mira, no vamos a avanzar si es que no corregimos esa cláusula de fuerza mayor. Así como está, estamos asumiendo un costo muy alto, lo tenemos que corregir y lo pusimos así. Recuerdo además que esa fue una dura negociación, igual como el 7% del peaje, que tampoco estaban de acuerdo. Pero nosotros sí insistimos y al final se mantuvo. Lamentablemente, por razones que desconozco, esa cláusula tiene después una redacción y la he leído ahora último para informarme al llegar a esta comisión. Tiene una redacción a la inversa. Entonces, cuando el doctor Ferré, no he escuchado ahora, me transmite usted lo que ha declarado el doctor Ferré, pero es correcto. Es decir, lo negocian a la inversa, claro, le cambian el nombre, dicen ya no le llames fuerza mayor, ahora le llamas fuerzas especiales, pero las fuerzas especiales sí las asume tu municipalidad. Entonces ahí yo creo que dejaron una puerta abierta que no teníamos por qué aceptar. ¿Por qué se incluyó en la adenda al contrato la figura eventos especiales? ¿Qué significa eventos especiales? ¿Por qué se busca asemejar a las figuras de fuerza mayor caso fortuito? Señora congresista, yo quisiera tener la oportunidad de hacer un análisis a fondo de esta parte legal, siendo que no es un tema de mi especialidad y siendo que, como le digo, el trabajo que se hizo fue un trabajo en equipo y evidentemente yo he asumido los aspectos que el equipo legal en su momento ha sustentado respecto de esto y de lo otro. Entonces, sí me gustaría, como hizo a su referencia el señor Prialé, de analizar los documentos. Yo no lo he podido analizar en ese extremo y le pediría que me permita hacerlo y alcanzarle una ayuda de memoria o algún documento a ustedes, a la comisión, un poco para aclarar esos extremos. Porque efectivamente, a mi recuerdo, o sea, no ha habido, no se podría haber ido en contra de lo que ya se hubiera logrado como negociación, si fuera el caso, ¿no es cierto?
más allá que haya habido cambio de equipos y todo, y más allá que no haya quedado mayores antecedentes del trabajo previo. Pero efectivamente si había un documento con un señalamiento, con un texto, por lo menos base. Yo también, es importante también para mí saber el extremo de esto, más aún si esto ha sido luego utilizado en otros aspectos. Yo le pediría, señora Presidenta, que me permitiera hacer esa evaluación. Sí, cómo no, con gusto. Además, todo lo que usted pueda añadir, ya sea en forma de documentos, en forma de estudios, en forma de opiniones de esta comisión, va a ser siempre bienvenido, hasta antes de la redacción del informe final. Sin embargo, las preguntas las hacemos en el entendido de que usted, como ya lo señaló incluso la congresista Alcorta, tiene una amplia experiencia en temas de gestión municipal y incluir en una adenda un aspecto que no queda claro y que puede significar un alto costo para la ciudad que finalmente se traslada a todos los usuarios, no creo que sea un tema que usted no haya mirado, no haya visto, que no se fije qué puede ser un evento especial y cómo es que se mezcla con las figuras de fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, vamos a estar atentos a lo que usted pueda enviar. Estando atentos a lo que usted vaya a enviar para profundizar esto, señor Arzubialde, en su entender por su experiencia, usted ha sido consultor externo en la evaluación técnica a nivel de planeamiento urbano de la iniciativa privada Línea Azul, por ejemplo, ¿no es cierto? Presidenta, después de trabajar en un proyecto de transporte en el Banco Mundial, yo continué trabajando en la municipalidad. ¿En el Banco Mundial en qué? En un proyecto de transporte Proyecto para de Lima. transporte. Así es. Con posterioridad a esto, es que retomo mi trabajo en la municipalidad porque yo había estado antes en desarrollo urbano. ¿Ya? O sea, había trabajado en desarrollo Entonces, urbano. y estamos hablando ¿En desarrollo urbano qué cargo desempeñó usted? Yo fui contratado primero como SNP, y estuve en la oficina del Plan de Desarrollo Metropolitano, y después tomé un F1 y estuve a cargo de la oficina de planificación de la subgerencia de planificación precisamente del desarrollo urbano. ¿O sea, ha sido gerente de planificación de desarrollo urbano? No, he sido jefe de una subgerencia, digamos. O sea, existía el gerente, subgerente y una jefatura. Debajo una jefatura. Ya. ¿Qué jefatura, señor? Era la jefatura de planificación urbana. La jefatura de planificación urbana. Entonces usted, si bien es cierto, no me va a hacer un análisis profundo, sí me puede decir qué puede ser y qué puede constituir un evento de fuerza mayor o caso fortuito, en general. Efectivamente. ¿Puede decirme qué puede configurar un caso de fuerza mayor o caso fortuito? Bueno, normalmente en los contratos de concesión, en las situaciones en las que, como quiera que el contrato no puede prever todo, el caso fortuito, fuerza mayor, son esas circunstancias que por su característica y condición son ajenas a lo que uno pudo haber programado, previsto, etc. Y entonces normalmente se deja o montos de inversión tope para poder resolverlos de esa manera, o acumulativos, pero hasta un tope también, porque finalmente cuando una obra o una inversión llega a un techo mayor al modelo económico financiero, tiene que asumirlo la entidad que sigue siendo la dueña de todo el proyecto, ¿no es cierto? Entonces… Sí, congresista Alcorta. ¿Y la garantía no funciona en ese caso, por ejemplo? No hablando que se sobrepase, sino en la situación que se produce, como usted ha dicho, se produce una serie de situaciones extrañas, raras, que están fuera del proyecto, pero eso hay una garantía. Es correcto, señor congresista. Para eso hay las garantías, por ejemplo, de todo riesgo, ¿no es cierto? Sin embargo, en los casos fortuitos y fuerza mayor son eventos pues especiales. O sea, realmente también hay garantías, pero tienen también ciertos topes. Yo les quiero comentar, por ejemplo, el caso que hubo del canal de desvío, ¿no? Que efectivamente ese fue un caso, digamos, que no estaba previsto. Sin embargo, el riesgo de construcción lo tenía el concesionario. Así que ellos han asumido íntegramente ese monto, además de tener ellos las pólizas correspondientes de las garantías.
O sea, eso es lo que a mi entender ha pasado. Ahora, aparentemente esto después se ha querido o se ha pretendido pasar por otra condición. Eso será sujeto a evaluación. Yo por eso le decía, señora congresista, desconozco los detalles para interpretar adecuadamente su preocupación. Correcto. Porque, Pero usted me acaba de decir, o acaba de decir, no a mí, sino a la comisión, a la congresista Alcorta, que caso fortuito fuerza mayor es un evento especial. En esta definición, un caso fortuito fuerza mayor es un evento especial. Y además ha descrito cómo es que son cubiertos estos casos fortuitos de fuerza mayor o eventos especiales. En su entender, ¿qué parte de la relación contractual, hablo del concedente y el concesionario, se beneficia con la inclusión de esta figura? señora presidenta, en el mismo concepto anterior yo le pido hacer un análisis. Yo no quisiera empezar a esbozar conceptos que efectivamente no correspondan a un análisis adecuado, porque me preocupa lo que usted está señalando y en consecuencia yo le reitero mi pedido de poder hacer el análisis de esto y poder alcanzarles un documento que me permita tener la respuesta más clara respecto de eso. Y como de hecho le hemos dicho que con mucho gusto. Sin embargo, usted tiene un entender general de una larga experiencia que le permite decir en general, tienes un contrato de concesión, incluyes una cláusula que te permite cubrir eventos especiales, caso fortuito, fuerza mayor. ¿Quién se beneficia de la inclusión de esa cláusula? ¿Quién va a cubrir? Porque usted mismo acaba de decir que se incluye hasta un tope para que se cubra porque no todo está previsto. En caso de que no todo esté previsto, entonces hay situaciones que escapan a lo que está previsto y eso se cubre con un fondo, con un monto. ¿Quién se beneficia cuando hay esta inclusión específica en un contrato de concesión? ¿El concedente o el concesionario? Señora presidenta, yo creo que habría que ver cada caso y cada situación. ¿Por qué le explico? Porque cuando uno desarrolla un contrato, o en este caso la adenda, uno desarrolla un conjunto de evaluaciones en la búsqueda de encontrar lo mejor para la ciudad, en nuestro caso, porque nos tocaba a nosotros defender, digamos, toda la posición de la ciudad. Seguramente el concesionario también buscaría beneficiarse, ¿no es cierto? Entonces, para eso se hace la negociación y efectivamente nosotros hemos buscado siempre lo mejor para la ciudad, ¿no? Evidentemente, en la lógica de los contratos, hay a veces también situaciones que hay que especificar más adecuadamente, ¿no? No estoy diciendo que este sea el caso necesariamente. Entonces, por eso es que yo quisiera tener más que una respuesta amplia, me gustaría poder aportar a la comisión una respuesta concreta y efectiva respecto a lo que significó en este proceso concreto de la renegociación a este señalamiento que se hace de que no se hubiese adecuadamente trasladado el tema de los riesgos, ¿no? No, yo no he preguntado todavía si se ha trasladado adecuadamente. Yo le estoy preguntando quién se beneficia en general en un contrato de concesión con la inclusión de una cláusula de, en sus palabras, caso fortuito, fuerza mayor, que en sus palabras es, repito, un evento extraordinario, especial. digamos. Especial. Un evento extraordinario, digamos. No, evento especial, ¿no? Que es el término que finalmente se ha incluido. No me quiere contestar quién se beneficia, entonces no me conteste, pero quedamos acá en que no me contesta usted, a pesar que le estoy preguntando en términos genéricos. ¿Usted tiene conocimiento que la concesionaria solicitó el reconocimiento de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima por la ocurrencia de eventos especiales, como le mencioné hace un momento? Por la ocurrencia de eventos especiales, sabe que como consecuencia de ese cambio, agregando en la adenda firmada durante su gestión los denominados eventos especiales para el reconocimiento y pago de los costos derivados de estos hechos por la municipalidad, la MSAC, OAS, logró que la Municipalidad Metropolitana de Lima reconociera en el acta de trato directo del 20 de octubre del 2014 $142 millones. Sí, señora presidenta. ¿Tiene conocimiento de eso? Cuando yo he sido gerente, en ningún momento ha habido esta petición por parte del concesionario. En ningún momento. Cuando he dejado de ser gerente, entiendo que ha habido esta petición y que quienes han estado encargados han hecho los análisis que corresponden.
Yo no he tomado conocimiento de esos documentos, ni conozco los sustentos que puedan tener ni a favor ni en contra. Y además yo no he firmado esa aprobación. ¿Tiene conocimiento o no tiene conocimiento? Por Contraloría, que Ajá. en una documentación que me pasó para que yo respondiera lo que corresponde a mi periodo, tengo conocimiento que ha habido esas actas, pero no tengo el conocimiento de los sustentos, ni de las evaluaciones, ni de los análisis buenos, malos o regulares que se podrían haber hecho al respecto, y mucho menos he firmado ese documento de compensación. En la sesión de la comisión investigadora realizada el 4 de septiembre del 2017, la señora Susana Villarán de la Puente indicó: yo asumo que esa adenda trajo mejoras, que trajo 200 millones de dólares más de inversión, de la inversión pactada en el contrato de 500, a cerca de 700 millones. ¿En qué? En el Fondo de Promoción de la Inversión Privada. En las obras sociales, 3 millones de dólares, 10 millones de dólares, 50 millones de dólares, por los 2 viaductos de Las Palmeras y el viaducto de salida de San Juan del Lurigancho al Cercado de Lima, una población que está prácticamente encerrada en la parte noreste de nuestra ciudad, entre las quebradas, y las compensaciones a todas esas familias cuyos predios iban a ser reubicados. Con el conocimiento de lo sucedido posteriormente, señor Arzubialde, relativo al reconocimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima de eventos especiales, ¿considera que la primera adenda al contrato de concesión trajo más beneficios que perjuicios? Yo me ratifico, señora congresista, en que el documento que nosotros trabajamos y que luego significó la adenda número 1 al contrato fue más beneficiosa para la ciudad, porque fue un trabajo que se hizo con toda transparencia y con toda búsqueda de lograr lo mejor para la ciudad en los distintos ámbitos técnico, económico, financiero y legal que correspondieron. Y ese ha sido parte del trabajo que hemos hecho. Entonces, por supuesto, me ratifico en que eso ha sido positivo para la ciudad. ¿Por qué se incluyó en la primera adenda expresamente el nombre de la empresa que se iba a hacer cargo del expediente técnico de la obra Proyecto Río Verde y Obras de Integración Urbana OAS? ¿Fue a solicitud de la concesionaria LAMSAC? Como señora presidenta contestaba a la congresista Alcorta, no hay mención a la empresa, porque no podría haberla. El costo, o mejor dicho, la adenda lo que señala es que hay 74.5 millones de dólares que son es un aporte dinerario de la concesión al proyecto Río Verde, y este es colocado en un fideicomiso. Hasta ahí acaba, digamos, la intervención de la concesión y de la adenda en este proyecto. Ese fideicomiso ha sido manejado por la gerencia de finanzas y por Invermet, que estaban a cargo del proyecto. Ahora, si ellos decidieron entregar aquí, entregar allá, no sé cómo lo hayan hecho, porque yo no he participado en ese proceso. ¿Por qué no se incluyó en la primera adenda la modificación de la cláusula 8.7 del contrato de concesión referida al inicio de la explotación de la concesión por parte del AMSAC? A ver, el contrato de concesión... Para complementar mi pregunta, sí. Para que conteste completo en todo caso, ¿podría indicarnos por qué no se incluyó la necesidad de contar con el avance al 70% de la obra para que la concesionaria recién cobre la tarifa del peaje? Gracias, señora congresista. A ver, en algunos documentos que fueron parte de la declaratoria de interés del 2009, se señala que el avance probable debía ser del 70%, ¿no?, de obras antes del inicio de la explotación. Fue un cálculo que se hizo y así se planteó. Inclusive hay un informe de OSI que a nosotros ya nos señala esta preocupación. Entonces nosotros, dentro del marco de mi sugerencia de gestión de contratos, se hace todo el análisis, se toma consultoría externa legal para analizarlo y efectivamente se le propone al concesionario que ese es un tema también a renegociar dentro de lo que ya se estaba renegociando. La respuesta del concesionario, y que fue luego también analizada en mi sugerencia y por mi persona también, lo que señala es algo concreto. Ese 70%
no fue trasladado al contrato. O sea, el contrato de concesión de la línea amarilla no dice en ninguna parte que haya una restricción o una obligatoriedad que señale que no se podrán entregar los peajes salvo que se hubiese alcanzado el 70%. Entonces el concesionario nos respondió de esa manera, también con un trabajo de asesoría legal, me parece que de Checopar, se evaluó por nosotros y todo el análisis y efectivamente